Alexander Sevilla y vinimos a presentarle el anteproyecto que trata sobre la responsabilidad civil y extracontractual del patrono frente a los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales del trabajador dentro del marco laboral venezolano. El capítulo 1 habla sobre el planteamiento del problema y dice así: para el trabajador, los riesgos inherentes, que significa el desarrollo de cualquier actividad que encuadra dentro de la relación del trabajo, hace que esté expuesto a las actividades que encuadran dentro de la relación del trabajo, los cuales se materializan por el riesgo mismo de las contingencias o accidentes del trabajo, las cuales se materializan por el riesgo mismo que genera la propia actividad y entorno que significa el hábitat laboral. Por ello, las consecuencias que logran y padecen los trabajadores producto de ese riesgo con fundamentalmente los accidentes y enfermedades del trabajo. Estas contingencias laborales constituyen verdaderas catástrofes para el trabajador y por ende al empleador, por cuanto generan consecuencias en cuanto a la responsabilidad y pago de las indemnizaciones por el riesgo que sufren los trabajadores. De igual manera, la cobertura y preocupación de la seguridad social no logran poner a salvo a los hombres, mujeres y jóvenes, que constituyen la masa laboral de las activas de las secuelas desagradantes e inmersivas, que significa la incapacidad de bien parciales, temporales o absolutas y permanentes, que materializan los riesgos. La Organización Internacional del Trabajo tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. La meta de Safework es colocar la salud y la seguridad en todos los trabajadores en la agenda internacional. Además, estimular y apoyar la acción en práctica en todos los niveles, y tiene como problema que trabajo decente es un trabajo seguro. Se trata de aquellos accidentes que se producen en circunstancias en las que el trabajador se encuentra a disposición de trabajar para cumplir la labor específica por la que fue este mismo contratado. Si bien no se encuentra trabajando en sus áreas habituales o por contrato los que le pertenecen, está conectado al trabajo, dispuesto a él aunque realicen acciones diferentes, pero en ningún caso desvinculado con el trabajo. Son accidentes con ocasión del trabajo, por ejemplo, cuando el trabajador que labora en su tarea ha quedado sin material y dispuesto a traer o trasladar materiales al frente del trabajo y que decide esta acción cuando ha sufrido un accidente. Por objetivo general, tenemos que proponer cuál será la responsabilidad civil y extracontractual del patrono frente a los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales del trabajo dentro del marco laboral venezolano. Como objetivos específicos tenemos el primero, que es determinar la responsabilidad del patrono por las acciones laborales y ocurridos enfermedades ocupacionales acontecidas a los trabajadores o trabajadoras. Segundo, tenemos que dictar taller para dar a conocer las disposiciones de obligatorio cumplimiento para las empresas tanto públicas como privadas con relación a la salud integral de los trabajadores o trabajadores y medidas de seguridad en instalaciones de las empresas. Por último, tenemos que determinar la responsabilidad del patrono para velar por el resguardo y la salud, tanto física como psicológica de los trabajadores, tanto dentro como fuera del área de trabajo. La justificación, según las proyecciones que realiza la Organización Internacional del Trabajo en Venezuela para mayo del 2011, había un promedio de más de 30.000 trabajadores que se incapacitaron o mueren a causa de accidentes laborales. Entonces se tiene esta investigación, salvo para esclarecer ciertos puntos sobre la responsabilidad de patronal. En este sentido, el estudio se reviste por un carácter social, por la diversidad de sus aportes, promover las prácticas del autocuidado, el control de riesgo en los casos donde tratan los accidentes laborales que se producen cuando el trabajador está bajo cuidado o protección de las medidas preventivas de su empleador. Las consideraciones generales. El trabajo, como derecho fundamental y esencial, ha sido la base del desarrollo humano, social, tecnológico y de convivencia, productor de bienestar y progreso en la sociedad. El trabajador, en el desempeño de sus labores, posee el derecho de condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo, entre otros. De manera que, sin menoscabo, genera responsabilidad al empleador o patrono, consistente en la reparación de los daños que sufre el trabajador en ocasión de su actividad, siendo que nuestro ordenamiento jurídico proporciona un ámbito favorable para la protección amplia y humanística del ser humano.
y del trabajo como hecho social por el patrono, aun habiendo medido la culpa del trabajador y exista o no culpa, la negligencia por parte de la empresa. En el capítulo 2 presentaremos lo que es el marco teórico. En ellos también están los que son los antecedentes históricos. Como antecedentes de la responsabilidad civil encontramos la ley de Talión y la ley de Aquilia. La primera, aun cuando no muy básica, significó un avance ético importante ante la barbarie, la cual fue considerado como principios de igualdad y de justicia. Ojo por ojo y diente por diente, esclavo por esclavo y libre por libre, entre otras. La segunda tenía por objeto reprimir como los delitos bajo el nombre de damnum injuria datum, daños infligidos injustamente, ciertos hechos limitados, igualmente además de que se consideró como una fuente de obligaciones en general a los delitos privados y que que le caracterizó porque no se aplicó la pena pública, sino que en consecuencia la infracción para el autor se tradujo en una indemnización, como es hoy en día. Entre los antecedentes jurisdiccionales tenemos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido uniformes al señalar que la materia de los infortunios de trabajo se aplica en la teoría de responsabilidad objetiva o de riesgo profesional. Por ello podemos citar lo siguiente, que consiste en que el patrono de una empresa está obligado a pagar una indemnización a cualquier obrero o víctima de un accidente de trabajo o de sus representantes, sin que haya investigar en principio y si este accidente proviene ya de culpa del patrono o de casos fortuitos, y ya inclusive si el hecho es culpable por parte del obrero. Recibe así la publicación en el campo de los accidentes del trabajo la teoría de responsabilidad objetiva. Conforme a esta, el patrono es responsable, exista o no culpa de su parte, en el accidente que resulta víctima el trabajador. Se trata simplemente del riesgo profesional que la legislación laboral pone a cargo del patrono y a favor del trabajador, que es una sentencia de la Sala de Casación Civil en la fecha del 22 de mayo de 1974, en el juicio de Justina Vargas contra las industrias de química de Charallave, compañía anónima. Es por ello que la teoría de riesgo profesional aplicable al patrón por los accidentes o enfermedades profesionales que sufran a sus empleados lo hace responder objetivamente, es decir, que independientemente de la culpa, tanto por el daño o la enfermedad profesional o por el daño moral, siempre que el hecho generador, el accidente o la enfermedad profesional o profesional de daños materiales para que pueda ocasionar, además, repercusiones psíquicas o de índole efectiva él o ante la moral de la víctima. Lo dejo con mi compañera Brillelic. Bueno, mi nombre es Brillelic Vázquez. Les voy a continuar hablando acerca del capítulo 2 de este proyecto. Ahora nos vamos a enfocar en lo que son las bases teóricas, que nos planteamos tres conceptos muy básicos, entre los cuales tenemos lo que es accidente de trabajo, como yo le explica Álvarez Heredia, que no es más que todo suceso que causa u ocasiona lesiones, perturbaciones e incluso la muerte del trabajador dentro del área de trabajo. Asimismo lo establece la LOXIMAC en su artículo 69, que establece casi que lo mismo, pero ya en una base legal. Por otro lado tenemos lo que son las enfermedades profesionales. Sin embargo, de esto, de lo que son las enfermedades profesionales, no hay una definición muy compleja, debido a que la gran mayoría son extracontractual, es decir, que son fuera del área de trabajo. Y por lo menos los trabajadores simplemente llevan un reposo o algo por el estilo. A diferencia de las enfermedades profesionales en sí, que no son más que por lo menos las que son, como por ejemplo las que son adquiridas por agentes químicos en la zona de la industrialización, estas sí son enfermedades profesionales adquiridas dentro del área de trabajo. Otro de los conceptos tenemos es responsabilidad extracontractual, que surge como el daño o perjuicio de una relación no contractual, es decir, de una relación fuera de un área determinada. No es contractual, es decir, es extracontractual. En este caso, la responsabilidad del patrono se basaría en fuera del área de trabajo, es decir, lo tenemos como ejemplo, o que como bien se planteó, se puso el planteamiento del problema, cuando el trabajador, lo pongo como ejemplo, se dirige de la empresa hacia su casa o viceversa. Es allí el problema que ocasiona, pongamos que tuvo un accidente, y es allí donde entra la responsabilidad extracontractual del patrono hacia el trabajador. Por otro lado tenemos lo que es el capítulo 3, que es el marco metodológico.
Allí vamos a encontrar lo que es el tipo y diseño de investigación, que es general que adopta el investigador para responder a un enfoque documental planteado. En este caso nos vamos a basar en un diseño y un tipo de investigación cuantitativo, no experimental, descriptivo, debido a que tuvimos que observar tanto al patrono como al trabajador para poder plantear este problema. De allí que sacamos las conclusiones de que hay veces en las que el patrono no se hace responsable de este tipo de accidentes que son fuera del área de trabajo, pero igualmente involucran lo que es el área laboral. Por lo menos también lo que son los tiempos, las horas, que no son horas de trabajo, pero sin embargo también es responsabilidad del patrono. Dentro de ello tenemos lo que es la población, que la población es el conjunto de elementos con caracteres iguales o similares, los cuales nos vamos a basar para realizar la investigación. De allí sacar las conclusiones. En este caso nos basamos en lo que es en el estado Lara. Por otro lado tenemos lo que es la muestra. Tamayo y Tamayo lo define como un censo a nivel global, es decir, a nivel universal, que abarca todo. En este caso, nosotros, como bien lo dije, nos vamos a referir a lo que es el estado Lara. Por otro lado, tenemos al estado Lara como muestra. Por otro lado, tenemos que las técnicas e instrumentos para recolección de datos fueron lo que es el muestreo, a diferencia de la muestra, que la muestra es un análisis global. El muestreo es un análisis determinado a cierta cantidad de personas, personas las cuales han sido integradas de una manera específica, como son los trabajadores del INSACEF, que se han dirigido hasta esa institución. También tenemos lo que son los criterios de inclusión. En estos criterios de inclusión tenemos a las personas mayores de 18 años, personas orientadas en tiempo, espacio y personas, y tenemos a los trabajadores que dieron su punto de vista con respecto a este tema. Tenemos los criterios de exclusión, que son las personas mayores de 80 años. ¿Por qué los excluimos? Debido a que ya ellos tienen podemos considerar que ya ellos están en un ámbito, los excluimos debido a que ya ellos tienen podemos considerar que ya ellos están en un ámbito de jubilación. Y no lo incluimos tanto en estos accidentes porque creo que, consideramos que ya a esta edad no laboran como tal. Otro punto también tenemos los trabajadores que simplemente decidieron no opinar sobre el tema. Por otro lado, tenemos lo que son los procedimientos para la recolección de datos, los cuales, en primer lugar, se eligió el instrumento de recolección de información, así como también se buscó información documental y se realizó una selección mediante muestreo por conveniencia, lo que bien le explicaba ahorita, que se tomó en cuenta a los trabajadores que se dirigieron a la institución de INSACEF. Muchas gracias.